Bueno, buenas noches, mi gente. Les voy a contar para que se rían. Bueno, hoy tienen derecho de reírse, tienen derecho de burlarse, porque hasta yo misma me burlo de mí. Completamente marciana, que yo juraba y comía mocos, que uno llegaba y decía que uno hace live, que yo activo la cámara y que enseguida adjunto a Andrea, y ahora me doy cuenta que no tengo ni idea cómo adjuntar a Andrea. Ay, Dios mío. Andrea. Aquí está Andrea. Andrea, no sé cómo agregarla. Ay, qué oso. Nada, nada, eso no son penas. A ver, venga a ver si aquí me dice ir al canal, adjuntar, añadir. Moderador estándar, aquí. Supuestamente dejé a Andrea como moderador estándar, pero ¡ay, Dios mío! Andrea, voy a hacerla al mismo tiempo por Instagram. ¡Ay, qué risa! Espere, nada de pánico, nada de pánico. En esta vida todo tiene arreglo. Andrea, conéctese a Instagram. Conéctese a Instagram, a ver. Es que ahí dice. André, conéctate por Instagram para ver. Ay, Dios mío. Bueno, si alguno aquí que esté escuchándome es experto en esto, díganme porque es que no. Menos mal que soy enfermera. Ah, Virgen Santísima. André, conéctate por Instagram. Hola, mi gente de Instagram. Ríanse, tienen derecho a reírse, porque, ay, oiga, no joda. Yo pensé que esto era, vamos a hacer un live, vamos a hacer un live. ¿Dónde está Andrea? Andrea, no me sale la invitación aquí en Instagram. Yo dije, vamos a hacer un live y eso es así. O sea, hacer un live es como hacer arepas. Y no. Ay, no mames. ¿Dónde está? André dice que supuestamente estás ahí, pero no te veo. Oye, definitivamente la tecnología no nos quiere ayudar hoy. Pucha. Ay, qué risa. Oiga, mientras Andrea se conecta, ¿qué? ¿Echemos chisme o qué? Andrea, yo no entiendo por qué no te puedes conectar en...
Andrea, vamos a ver, Andrea. Andrea. Y sobre todo que preparé toda una gama de preguntas súper chéveres para el live. Bueno, paciencia, paciencia. Ustedes saben que nosotros no somos influencers y que nosotros no somos las super expertas en esta joda. Ay, Dios mío. Yo no entiendo por qué no entra. Alguno hágame una señal, escríbame. O sea, ¿me ven, no me ven, me escuchan, no me escuchan? Escríbame ahí porque es que estoy como perdida. Aquí yo veo supuestamente 14 personas, 10 personas conectadas aquí en YouTube. Joana Giraldo, te vemos y te escuchamos. Ya, bueno, ahí ya me dijeron que me ven y que me escuchan. Ay, por lo menos. Pero ahora doña Andrea no se conecta por Instagram para por lo menos mirar a ver si podemos hacer YouTube, Instagram al mismo tiempo. No sé qué pasa porque Andrea no se puede conectar ahí. Aquí estoy viendo. A ver, aquí estoy viendo. Dice Sonia, Erika, Isa, Carolina. Hola Jennifer. Ya. Mireli, salud, ¿estaba bien? Andrea, ¿cómo que sí que yo no le salgo por Instagram? ¿Usted no me está siguiendo o qué? Vamos a hacer una cosa. Voy a cortar el Instagram y Andrea inicia el Instagram, inicia tu live y agrégame a mí. Dios mío, santísimo. Hoy no soy yo, o tal vez soy más yo. Paciencia, paciencia. Pueden invitar por YouTube como Hoy no soy yo, o tal vez soy más yo que nunca. Me despierto, desayuno y Hoy la tecnología no nos quiere ayudar. Cónchale. Ay, ay. Ah, les voy a ir diciendo los ejemplos porque es que vea, la idea de hoy es hablar del rol de las enfermeras con respecto al rol de la CEPI, al rol del auxiliar, al rol de la externa y al rol de lo que escribimos la IDHC. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Estoy tratando de iniciar por aquí el live porque se supone que soy invitada, pero al parecer me toca a mí invitar. Porque Norma está teniendo problemas para ingresar, así que vamos a ver. Norma, tú dime si esto va a funcionar así, porque la invitada está invitando. Solo voy a dar chance. Andrea, te estoy mandando la invitación y no me acepta. Pues que la gente pueda entrar en un momentito para que Norma nos pueda contar de qué se trata el live, de qué va. Chess. Aló. Hola Norma, no puedo verla, no sé qué está pasando ahí con... ¿Me estás viendo?
No, pero no sé, bueno, que alguien nos diga si ahí salimos ambas. Yo me veo. Sí, yo también me veo a mí misma, pero siento que estoy como que hablando sola porque... Pero bueno, no importa, vamos a ver acá cómo va a funcionar esto. Yo me veo, y me veo bien bella. Me veo por YouTube y me veo por Instagram. Doblemente bella. Oiga, la gente que está en YouTube conectados, ¿alcanzan a escuchar a Andrea? Los que están ahí conectados. ¿no? Gracias, Mayra. Bueno, Norma, yo no sé cómo va a funcionar esto porque no quiero que nos cortemos obviamente en la charla, así que digamos que usted la invita, la anfitriona, así que bueno, Oiga, pues su live y la gente ya se está conectando y vamos a empezar pues a contarles de qué se trata hoy. sí, vamos oiga, primero que todo, lo siento. Buenas noches. Okay. Buenas noches y lo siento. Aquí hay una seguidora que me dice si se escuchan las dos, pero no ¿Que sé, me quede sola Andrea. hablando ahora? No. No, aquí estoy. La gente me está escuchando. Ahí está. La gente está escuchando. Vamos a empezar a hablar un poquito y va a ser simplemente un tema de juego de rol o sea, pregunta-respuesta. Mi gente, gracias por estar aquí con nosotros. Los que se quieran burlar, búrlense. Yo de eso no me estreso, por eso no voy a dejar de dormir, porque yo les soy honesta. Yo no soy influencer, yo no soy dura en sistemas, yo no sé, yo juraba que hacer un YouTube, un live, eso era como usted dice en Instagram, da live, ¡shup! Y eso sale. O sea, yo dije, esto tiene que ser fácil como hacer arepas, hermana. Por eso yo le dije, no, eso creemos y chao. ¿Y sé por qué habla con los demás? Hay gente que no sabe hacer arepas. Bueno, deme un consuelo entonces, porque para mí hacer arepas, eso es chinconchón, eso es fácil. Bueno. Pero bueno, hagámosle pues. Les prometo que me voy a hacer un cursito, jurado, pactado que me voy a hacer un cursito, cómo hacer un live en TikTok en compañía de otra colega. Mi tarea. Pero bueno, vamos a hablar un poquito. Yo le voy a hacer la pregunta a Andrea. Andrea, para los que no me conocen a mí, que creo que todos me conocen, Norma Costanza, enfermera, aquí que yo ejerzo en la parte de salud mental y en toxicomanía. Y ya hace más o menos 3 años y medio, y yo quería hacer este live en compañía de Andrea, porque resulta que Andrea trabaja más en la parte clínica actualmente. Entonces, Andrea, me gustaría que nos explicaras un poquito como tu ejercicio profesional, por favor. Bueno, sí. Gracias, porque la verdad que hablo poco, digamos, justamente de ese título que tengo, que no sé, yo siempre, lo que hablamos el otro día, trato de buscar en español a qué, y si alguien nos puede de pronto escribir. Yo no tengo mucha experiencia del ejercicio de la enfermería, digamos, en español, entonces los títulos o los puestos, los roles casi que pues me queda un poco como ir a compararlos o a buscarlos, ¿no? Porque hago como varias cosas al mismo tiempo. Entonces, mi puesto o mi rol es como consejera en enfermería. El otro día decía, yo puedo ser como asesora en enfermería, pero exactamente no sé a qué se refiere como tal en español. Entonces, básicamente a lo que me dedico o mis funciones son realmente con los empleados. Todo con el fin de, por supuesto, lograr o alcanzar o respetar lo que son los cuidados de calidad, la protección al público, o sea, a los pacientes. Entonces, mi trabajo incluye crear formaciones, participar en las formaciones del nuevo personal. Pueden ser recién egresados, gente que cambia de establecimiento en establecimiento. También colaboro, obviamente, en la implantación de protocolos, redacción de protocolos sobre temas, y bueno, ya vamos a ver obviamente un poco esos protocolos de los que se habla mucho, que acá es muy protocolizado todo. Entonces, digamos, o como lo dije ahorita, mi trabajo se enfoca más en la protección, los cuidados de calidad, pero trabajando realmente
con el personal. Oh, Ya, auditorías, formaciones, nuevamente como les decía ahorita, protocolos, revisión y bueno, un poco de súper. mensajera también cuando algo nuevo se va a implementar. Entonces, estoy en todo lo que es la parte de medicina porque hay varios sectores para las consejeras de enfermería, hay varios sectores, medicina, salud mental, perinatalidad, medicina, bueno, creo que lo dije, cirugía, entonces el mío es realmente medicina. Y muchos de los enfermeros que de pronto nos están viendo y que van a venir en algún momento o que ya están aquí, van a ejercer, van a estar con enfermeras que son consejeras en la parte de la integración, que es realmente cuando ya vienen de fuera de Canadá, y ahorita vamos a hablar un poco de ese rol. Entonces son enfermeras que se dedican realmente a lo que es la integración. Digamos que conmigo ya pasan cuando pasan la prueba el periodo de prueba, y pues ya incluye personal antiguo, personal nuevo, o sea, un poco de todo, pero de la medicina realmente. Entonces, no sé si quedó un poco claro ese rol, pero ese es mi puesto en este momento. Chévere, chévere, Andrea. Muchas gracias. Nosotros decíamos, es un asesor, consejero. En la traducción viene siendo como consejero en cuidado de enfermería, pero cuando uno quiere buscar esa definición, no dice consejero. No sé, no funciona bien Sí, en la no. parte de español, porque es que finalmente tú entrenas la gente, tú haces Claro, protocolos, no es como, les oye, das te todas las recomiendo, herramientas. claro. Sí, bien, bien. Entonces, Sí, porque, o sea, a veces uno dice, tenemos un rol de consejo, por ejemplo, cuando hacen la descripción del puesto, por así decirlo, tenemos un rol de consejo, aconseja el establecimiento en tal cosa, pero realmente es como, oye, te estoy diciendo cómo debe ser tal cosa, la administración de tal medicamento. O sea, no es como que estoy recomendando que lo haga así, sino prácticamente estoy diciendo cómo lo tiene que hacer. sí, cómo debe adaptar, adherirse pues a esa forma de hacer. Entonces sí es un poco como, por eso no me gusta mucho la traducción como consejero, pero bueno, ese es el, digamos en la descripción de tareas, esas son las tareas que expliqué ahorita. Tal vez se me escapan algunas porque es como muy amplio, pero bueno, en general se van a encontrar ustedes con muchos consejeros y consejeras. Bien, listo, Andrea, gracias. Entonces, la idea de este video, muchachos, es aclararles un poquito, porque resulta que cuando ustedes van a entrar al hospital, entonces ustedes se van a encontrar que va a estar la auxiliar, que va a estar la externa, que va a estar la CEPI, que va a estar la IDHC, que va a estar la IDHC, que va a estar la enfermera técnica, la enfermera profesional, el ICASI. Entonces, eso hay toda una gama de personal que encontramos en el piso. Entonces, queremos como poner ejercicios, ejemplos para poder tener como un ejemplo claro y decir sí, no, y no simplemente como leer las 17 actividades que ustedes encuentran en la página de la OIQ, porque esto es fácil, o sea, ir a decirles, ahí está, vayan, lean, ya lo pueden hacer. Entonces, el ejercicio de esta noche es hacer preguntas específicas y que Andrea nos pueda decir si tiene derecho a hacerlo, no tiene derecho a hacerlo. La auxiliar, la IDHC, la CEPI, la enfermera. Entonces, es como eso. Y yo saqué una listica de preguntas y en el transcurso del video, pues la gente cuando vaya pensando algo diferente, me lo pueden ir escribiendo. Entonces, voy a empezar con una primera, Andrea, y me gustaría la IDHC. ¿Qué es eso? Porque hay gente que no sabe qué es eso. Ahí lo puse. La IDHC es la Infirmière Diplômée hors Canada. Entonces son abreviaciones y bueno, yo creo que ya varias veces les he dicho y les he invitado a que hagan listas de todas las siglas, abreviaciones que se vayan encontrando, porque aquí no le dicen, ay, la enfermera formada fuera de Canadá, sino IDHC, IDHC. Sí, siempre IDHC, pero bueno, en francés obviamente es IDHC. Entonces es como que ya se tienen que ir acostumbrando a esa forma de que les digan cuando están haciendo la integración. ¿Por qué? Porque eso viene a explicar un poco cuál es el recorrido que están haciendo.
Entonces, es importante lo que está mencionando Norma, porque efectivamente hay varios títulos, y con los títulos, por supuesto, vienen los roles y las responsabilidades. Entonces, ustedes, ¿y por qué digo ustedes? Bueno, porque suponiendo que todas ustedes están haciendo ya la integración aquí, se van a encontrar con preguntas de, pero ¿usted qué es? ¿Una enfermera? ¿O es una externa? ¿O es una CP? Bueno, vamos a hablar un poco de esos temas y me parece muy bien, como lo está mencionando Norma, como que vayamos dando ejemplos de, ok, tal actividad la puede o no la puede hacer la enfermera auxiliar, la IDHC o la externa, y vamos a hablar un poquito sobre eso. Y así que también vayan dejando los comentarios de una vez si se les ocurre, ok, si alguien puede administrar tal cosa, para que sea como un poco dinámico. Las actividades reservadas, ustedes van a escuchar mucho sobre esas actividades reservadas. Quiero como comentar eso, ya sé que lo mencionaste ahorita, Norma, esas 17 actividades. Muchas veces, por ejemplo, cuando hago o preparamos para entrevistas o para una y otra cosa, cuando están interesados en trabajar aquí, siempre los refiero con esas actividades porque es basado en esas actividades reservadas que vamos a saber, ok, yo como enfermera, ¿qué puedo hacer? Y puedo saber en qué puede contribuir la auxiliar o los otros títulos o puestos, o bueno, sí, títulos, porque aquí le llaman mucho títulos. Entonces, bueno, esa es IDHC, la definición, ahí se los dejé con el PIN para que lo apunten y vayan pues integrando esas abreviaciones. Así que dale, Norma, empieza con las preguntas. Empecemos en materia. Empecemos en materia. No sé si quieres de una vez que introduzcamos las otras abreviaciones para que sea claro para la gente. Sí, o por sea, ejemplo, pues CEPI. el CEPI, que es el candidato al ejercicio de la profesión de enfermiera. Creo que todos conocen que es un CEPI, ¿no? Pues no sé si... O si no, déjame, mira, se me ocurre que, como mencionamos ahorita, o en la invitación que ustedes vieron, mencionamos la externa, la CEPI y DHC enfermera. Entonces, como para que sepan, la externa en enfermería es una estudiante que ha completado 2 años de carrera. Entonces, después de haber terminado sus 2 años de carrera, puede trabajar como externa, que es como estudiante de enfermería, solo que es una práctica o stage, como le dicen también, una pasantía, pero como estudiante, bajo supervisión de enfermeras, no enfermeras auxiliares, por supuesto. Luego tenemos la CEPI. La CEPI es la candidata al ejercicio de la profesión de enfermería, o sea, el último paso que le queda para poderse hacer llamar enfermera licenciada, sino tener la licencia, no como el título de licenciado que conocen en otros países, sino la licencia, el permiso para ejercer. Le queda solo el examen, ¿cierto?, de admisión a la profesión. Esa es la CEPI. La IDHC la acabamos de mencionar. Entonces, la IDHC, que es ahí donde se van a encontrar ustedes como con esa ok, yo que vengo siendo, es como, no es una externa porque tiene muchas actividades más que puede realizar, pero tampoco es una CEPI porque tiene que pasar su práctica o su stage de integración para poder ejercer como CEPI en lo que va a ser el examen de la orden de enfermería. Entonces, más o menos vamos por ahí. Si no es claro, pues ya que nos hagan las preguntas. Y ahora sí, dale, Norma. Y perdón, pero quiero aclarar algo antes de que empiece, Norma. Es que yo sé que muchas veces le van a llamar a las enfermeras que hacen nivel colegial técnicas, y personalmente no me gusta ese nombre porque es cierto, como lo alegan también muchas otras, y es que no se gradúan como técnicas en enfermería, sino enfermeras. Entonces está la enfermera y la enfermera clínica, que es la universitaria. Ya solo quería agregar ese pequeño detalle. Bueno, listo. Entonces, entremos en materia. Recibir ordenanzas, o sea, una orden médica, sea telefónica o sea verbal. Orden telefónica o verbal, obviamente de un médico. Lo puede hacer una auxiliar, una externa, una CEPI, o sea, ¿quiénes pueden hacer, quiénes no pueden hacer?
Ok, entonces este es un concepto, para ya haber dado varios cursos de integración, por supuesto, a algunos enfermeros que han venido a ejercer aquí. Es un concepto como que, ok, que no existe mucho en otros países, eso de recibir prescripciones telefónicas o verbales. Entonces, que sepan primero que todo que es una medida de último recurso que se acepta en Canadá y que por supuesto es, ¿cómo se dice? Que está realmente vigilada por la orden profesional de médicos y de enfermería, ¿no? Entonces, podemos recibir órdenes verbales o telefónicas de médicos, por supuesto, solamente para las actividades que yo con mi título puedo hacer o ejercer. O sea, si dentro de mi campo o de mis actividades está administrar medicamentos intravenosos, yo puedo recibir una orden verbal o telefónica para poder administrar ese medicamento. La enfermera auxiliar puede también hacerlo, recibir esas órdenes o prescripciones médicas, telefónicas o verbales solamente para los medicamentos que ella, como enfermera auxiliar, puede administrar. Y lo mismo con la CP, lo mismo con la externa. Entonces es importante que obviamente cada quien conozca su rol y de hecho los externos no pueden, podrían una verbal para un medicamento que ellas podrían administrar, pero como son todavía, tienen ese título de estudiantes, deben tener a alguien al lado prácticamente para que pueda recibir esa orden. Podría ser un auxiliar si es solamente un medicamento que no sea intravenoso. Entonces, más que quién puede o no recibir la orden verbal o telefónica, debo preguntarme, ok, dentro de mi campo de ejercicio, mi rol, ¿puedo hacer esa actividad, ejecutar esa actividad? Si la respuesta es sí, entonces puedo recibir la orden telefónica o verbal. Pero recuerden que es una medida de último recurso. Si el médico me está diciendo verbalmente, Andrea, administre, no sé, una morfina subcutánea, tantos gramos, tanto, bueno, pues es como que, ok, me lo está diciendo en persona, pues váyanme escribiéndolo en la prescripción de una vez. O sea, es como que tiene que ser algo que de pronto el paciente está inmediatamente necesitándolo y que no le da tiempo a él de escribir la orden, enviarla. Entonces, recuerden, el mensaje es que es una medida de último recurso y para que el médico y las enfermeras lo puedan hacer, cada quien debe respetar las condiciones, pues los criterios, que tiene que ser seguro, que tiene que repetir. O sea, el médico no puede desesperado, ay, no le entiendo, no quiero repetir. No, si no quiere repetirme, doctor, venga y por favor prescribe personalmente la orden, pues, ¿no? Lo que se debe hacer, porque no solamente aplica para medicamentos, también para otras intervenciones, como por ejemplo, no sé, un pasaje de sonda urinaria, por ejemplo. Sí, Andrea, me da risa escucharle eso porque le voy a decir por qué. La visión que tiene usted siendo una consejera, ¿sí? Que les voy a explicar, muchachos, qué es lo que pasa. Muchas veces las cosas están escritas en el papel y en el papel es una cosa, pero yo les digo, en la vida real es otra cosa. Entonces, Andrea dice, claro, este es de último recurso, esto es así, porque así lo dice y así está estipulado. Pero yo les soy honesta, en el campo real, cuando yo estaba trabajando, muchas veces yo tenía que, mismo el médico estando conmigo, si me daba una orden verbal, yo lo escribía estando él conmigo en el piso, porque esa gente anda tan loca de trabajo, o sea, todo el mundo está desbordado de trabajo, y irme yo detrás del médico, doctor, escríbame, ¿sí? Entonces, a veces uno en la vida real, porque yo les digo, una cosa es lo que uno ve en la teoría y otra cosa es en la vida real, o yo hablo en el hospital donde yo trabajé. Eso es lo que muchas veces se veía, pero incluso que siempre en hay urgencias. que todo registrarlo, o sea, todo se checa. Entonces, si, ok, en el momento no pasó, no sé, una consecuencia, por así decirlo, para el paciente, pero puede pasar. Entonces, en ese momento que todo el mundo va a ir a revisar, ok, ¿se cumplió o no el protocolo? ¿Se cumplió o no ¿Sí? los pasos? ¿Sí? Es verdad, pero bueno, así le cuento que hacíamos nosotros. Pero bueno, siguiente pregunta. Hacer una doble verificación de una bolsa de sangre para hacer una transfusión sanguínea. ¿Sí? ¿Quién lo puede hacer? ¿Con quién se puede verificar?
¿Quién con quién? Una CEPI con otra CEPI, una CEPI con un auxiliar, una CEPI con una enfermera. Me parece súper importante como aclarar el tema de la doble Ok. verificación, con quién yo lo puedo hacer. Ajá. Entonces, aquí hay, o sea, y yo estoy segura que mucha gente confunde porque hasta los mismos de acá pues confundimos obviamente esos conceptos, ¿no? Entonces, a veces es como, ay, sí, no caía en cuenta, no sabía. Bueno, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una, que existe la DVI, que es la doble verificación independiente, no enfermera, porque hay gente que llama la I infirmière y no es así. Es double verificación indépendante. Uy. Es la DVI. Esto es muy diferente a la doble verificación en el caso que me están mencionando, que es de un, ¿cómo se dice? Kilo. De una bolsa sanguínea, de una unidad de sangre. De rojos o cualquier producto sanguíneo, la DIL, que llamamos nosotros. Entonces, es diferente. O sea, esas dos cosas para transfusión sanguínea es muy diferente a la famosa DVI, que podemos hablar en otro momento. Entonces, recuerdan que ahorita les dije que toda actividad que yo vaya a realizar debe ser parte de mi campo de ejercicio como enfermera, o si soy enfermera auxiliar como auxiliar, si soy CEPI como CEPI. Entonces, existe para cada hospital los protocolos, ya también mencionamos eso un poco, las formas de hacer, pero en líneas generales, y estoy segurísima que por todo Quebec es así, porque nosotros nos basamos con las guías generales de transfusión, por ejemplo, en el caso de transfusión, pero para hacer la verificación, doble verificación de productos sanguíneos, realmente son enfermeras, y cuando digo enfermeras me refiero a enfermeras, como les decía ahorita, estudiadas a nivel colegial, o las enfermeras clínicas, que son las universitarias, o las CEPI. Entonces, hay dos cosas: el verificador y el administrador, o el transfusor que llaman, ¿sí? El que transfunde, pues. Entonces, la gente que puede verificar es la misma que podría transfundir, ¿sí? La enfermera auxiliar, como no puede transfundir, ella no debería participar en la verificación, pero existe por último recurso, nuevamente, último recurso, si definitivamente no hay una enfermera, ni un médico, ni otro profesional, porque hasta los farmacéuticos creo que entran dentro de los verificadores, la coordinadora, porque en la noche por X o Y motivo, entonces en último recurso podría, como verificador, podría ser un auxiliar, pero vuelvo y les digo, sería en último recurso. Si no, solo hablando del personal de enfermería, solo enfermeros. No externa, o sea, la estudiante, la CEPI, si puede ser verificador, y transfundidor. Para transfundir. Pero Andrea, es que si yo soy CEPI y yo voy a administrar la transfusión, yo le puedo decir a mi colega CEPI que valide conmigo. Sí, porque ambas son verificadoras en los protocolos, y bueno, cada quien cuando entra en los hospitales va a tener que leer su protocolo de cómo lo hacen, los detalles, ¿cierto?, para hacer ese procedimiento, pero en líneas generales, sí, una CEPI puede verificar y puede transfundir. Entonces, teóricamente podría también, entre dos CEPI, podrían hacer la verificación y la administración. Ok. Cabe aclarar una cosa, muchachos, y es que ustedes pueden ver que muchas veces hay diferencias en ciertos protocolos de ciertos hospitales. Andrea nos habla... Las manos al fuego, que parece muy parecido. Andrea nos habla desde la experiencia en la parte del CIS de la... ¿Tú eres del CIS de la Monterrey Oeste? Pero... normal, estos protocolos son muy generales, o sea, lo que es la transfusión como tal es muy general, porque son protocolos ministeriales, o sea, son guías que ya vienen de más arriba que los hospitales, ¿sí? Entonces son pero sí es cierto lo que estoy mencionando, que pueden haber para ciertos protocolos ciertos detalles. Lo que es transfusión, lo que es medidas de contención, todo es muy ministerial, entonces es como que aquí nos dan las directivas, cada quien las organiza un poco como quiere, o bueno, obviamente como personalizado para el hospital, pero en líneas generales es muy, muy parecido.
Sí, yo lo hablo por mi experiencia propia porque en línea general es así, pero ustedes pueden llegar a ver que en el hospital van a encontrar cambios. Y yo le digo y le explico por qué. Cuando yo fui CEPI, ¿sí? Que yo estoy hablando hace 5 años, 6 años, que yo estaba como CEPI, a mí como CEPI no me dejaban validar para una transfusión con otra CEPI. Eso era estándar en el piso y no nos dejaban. Todo Me yo gustaría saber qué tenía, dice el protocolo. todo yo tenía que validarlo con el asistente, con mi casi, ¿sí? O con la enfermera que estuviera conmigo en el piso. Pero yo hablo de la experiencia de Notre Dame, de CIUS, de Centro de Montreal, y así a mí me hicieron orientación y así yo lo realizaba. Entonces, por eso era que yo Sí, decía, por eso uno es puede encontrar importante, los Norma, cambios. que la gente conozca sus protocolos y cuando vayan a venir y cuando estén ejerciendo, que sepan que existe nuestro librito, bueno, le llaman la intranet, que eso aplica también para todos los hospitales aquí, donde van a encontrar toda esa documentación. Sí, todo ese reglamento, y sí es importante que lo lean porque muchas veces las personas aquí, como les decía ahorita, hay cosas que no saben tampoco. ¿Por qué? Porque no han leído la documentación, pero bueno, ese es nuestro rol justamente como consejeros de explicarles. Efectivamente, no hay cosas que de pronto hacen de extra que no necesitan. Hay cosas que es porque ellos piensan que y ya se acostumbra todo el mundo a hacerlo de cierta forma y no es necesariamente lo que hay que hacer. Entonces, es normal que porque, como estás diciendo, lo hacía siempre con la ICASI o AESI, que es la asistente de enfermería, pero no es necesariamente, o sea, no hay que hacerlo necesariamente con ellas tampoco, ¿sí? Entonces hay que justamente saber, ok, y entiendo que la gente va a querer hacer cuando sobre todo estamos en la integración, hacer como le digan que se debe hacer, pero que sepan que existe esa documentación de reglamentación que les puede permitir o no. Sí, porque uno nuevo, imagínate uno nuevo. Efectivamente dicen muchas veces entre CEPI no se puede, pero la pregunta es, ¿una CEPI puede ser verificadora? Si la respuesta es sí, luego una CEPI puede ser transfusora. Si la respuesta es sí, entonces teóricamente ambas podrían hacer esa verificación. Sí, eso también va a depender mucho de la eficacia de los consejeros de los hospitales, de la gente que supervisa, porque imagínense, uno nuevo, buñuelo, apenas acaban de salir usted de un curso de integración o que apenas va a hacer eso, si a mí el asistente me dice usted no puede hacer eso, pues yo le voy a creer. Exacto, sí, o yo le voy a creer, yo no me voy a poner a discutir con él. Uno hace lo que le dicen, pero a ver, o sea, la documentación, acuérdese que el leer e informarse, ahí está el poder, ¿no? Porque efectivamente, y también hay cosas que han cambiado, Norma, o sea, también hay cosas o actividades que dan o que quitan según obviamente lo que vaya pasando, entonces habría que ver efectivamente cómo lo manejan ahí, pero sí, la documentación es la documentación, o sea, me refiero a que así yo tenga mi título, sea enfermera, lleve 5 años de experiencia, si yo nunca he dado una transfusión sanguínea, yo no voy a ir así como así a darla. Yo a lo mejor voy a querer estar acompañada por alguien que ya lo haya hecho y debería, porque una cosa es tener realmente el conocimiento teórico y también otra cosa es tener las competencias, ¿sí? Entonces hay que ver, o sea, así yo tenga mi título, puedo hacer esa actividad, tengo las competencias para hacerla, ahí es donde también hay que cuestionarse. Bueno, vamos a agilizar porque si no, nunca vamos a acabar. Protocolo de C difícil. Iniciar un protocolo de C difícil. ¿Quién lo puede hacer? Ok. Con los protocolos, nuevamente les digo que va a depender de cada institución, bueno, eso ya lo mencionamos, pero en los protocolos normalmente están encabezados a quién va dirigido, quién puede aplicarlo, quién no puede aplicarlo. Normalmente para este ejemplo específico, todo el mundo podría. O sea, si en la documentación dice que una enfermera auxiliar también lo puede hacer, entonces lo puede hacer porque tendríamos que venir a ver cuáles son los criterios para ir a hacer una toma de, no sé si, me imagino que la gente está al tanto de que es difícil, es la búsqueda en el laboratorio microscópica del Clostridium difficile.
Bueno, si no, si la palabra no es en español, dígame, pero creo que esa es la misma por Sí. todo lado. Entonces, tiene que cumplir con los criterios. Ya no vamos a ver, sí, a quién va dirigido, quién puede hacer la actividad, pero también cuáles son los criterios. A que tiene eliminaciones intestinales líquidas, más de 3 en 24 horas, abundante, líquida, pero que también, o que no toma antibióticos, a una razón, le empiezan a decir a uno como que cuáles son esos criterios. Entonces, si es un paciente que, por ejemplo, no está con alimentación enteral por tubo nasogástrico, por ejemplo, y que no hay una razón aparente, entonces, o sea, estoy diciendo a rasgos así como largos, ¿no? Entonces, aquí hay que ver si el protocolo en el hospital permite a varios profesionales bajo ciertos criterios. Ok. No les estoy diciendo que tienen que aprenderse todos los protocolos, pero sí que sepan leerlos y que sepan cuáles son los que existen en sus establecimientos, porque hay muchas cosas que nos dan esa autonomía sin necesidad de que yo tenga que llamar al médico y decirle el paciente hizo su tercera eliminación intestinal líquida, entonces queremos saber qué va a pasar. No necesitamos. ¿Por qué? Porque ya existen esos protocolos que dicen, ok, si están estos criterios, este profesional puede aplicar esa toma de muestra para enviar al laboratorio y mientras tanto poner al paciente en aislamiento por contacto. Esa es la autonomía que vamos a tener, pero en este caso específico, normalmente también en general, y vuelvo y digo, me atrevo a decir que por todo lado, la enfermera auxiliar, respetando los criterios, podría tomar esa muestra. Ahora, si hay otros protocolos, porque es que una cosa también, es que es un poco confuso, porque existen sí los protocolos que tienen varias documentación incluida, pero también están las famosas órdenes colectivas. Entonces, una orden colectiva, que quiere decir que está enfocada o en su público, sus usuarios, ¿cómo se dice? Steve, ¿cómo? Está escrito para qué tipo de profesional está realizado. Pues es que eso hay muchas ordenadas colectivas. Entonces, cuando hay muchas, o sea, cuando es una toma de decisión según una evaluación física, ahí sí tiene que una enfermera aplicar tomar la decisión, de aplicar esa orden colectiva para otras situaciones. Por ejemplo, administración de oxígeno, porque el paciente está desaturando por debajo de 90, normalmente son por debajo de 90. Entonces el paciente está desaturando, se supone que yo tengo que hacerle una evaluación como enfermera, tengo que hacerle una evaluación física y pues decidir si pues el paciente obviamente necesita la administración de oxígeno. Sí, entonces claro que la enfermera auxiliar puede ir a ponerle las cánulas nasales, pero es porque la enfermera, después de su evaluación física, decidió que efectivamente, pues, mientras tanto, bueno, el oxígeno es lo que le va a ayudar, pero tiene que haber una evaluación, una toma a cargo más completa que solo administrar el oxígeno. Sí, entonces, pero Andrea, va a depender. Vamos a hacer la siguiente. Yo sé que usted nos quiere explicar cada cosa detalladamente. Creo que no vamos a acabar nunca. Entonces, si vamos a hablar de un tema específico y si la gente quiere conocer más de ese tema, podríamos planear un live hablando más concreto, ¿sí? Entonces, yo quisiera es como que concretamente me respondas, por favor. Sí y no. Sí o no. Listo. Porque es que nos quedan 10 minutos, literalmente, y tengo toda una lista y no vamos a alcanzar. Entonces, según lo que me estás diciendo, yo quiero saber, ¿un auxiliar de enfermería puede iniciar una ordenanza colectiva? Depende. No, depende, no, porque no, la auxiliar no la puede empezar normalmente la ordenanza colectiva de enfermera, o sea, le voy a poner una específica. Ordenanza colectiva de nitroglicerín. Ordenanza colectiva de nitroglicerín. ¿La puede iniciar un auxiliar? No. Ordenanza colectiva de nitro. ¿La puede empezar una CEPI? No. La puede iniciar, pero la decisión la debe tomar la enfermera. Es la enfermera la que tiene la potestad. La que debe tomar la decisión. Exacto, sí. La que debe firmar, porque es una orden que ella debe firmar después de su evaluación, dolor retroesternal, la administración. Exactamente. Especificada,
Pero efectivamente, si es una CEPI que tiene a cargo el paciente y le dice a la enfermera, el paciente está teniendo un dolor torácico, DFS, que conocemos que es la dura retroesternal, pues sí, obviamente le avisa a la enfermera, hace la evaluación correspondiente y la enfermera dice, sí, efectivamente se va a aplicar. Sí existe, porque pilitas, porque hay establecimientos que no tienen una orden colectiva de nitroglicerina. Sí. Entonces eso va a depender si la tienen o no. Y sí, la enfermera es la que decide iniciarlo, la que va a firmar y efectivamente la CEPI la puede administrar. La ejecuta, pero iniciar como tal no lo puede hacer una CEPI, no lo puede hacer una external, mucho menos una auxiliar, no lo puede hacer, una DHC no lo puede hacer. Tiene que ser iniciada por una enfermera. Eso, así es. Un retiro de catéter central. Retiro de catéter central. CEPI y DHC, auxiliar, enfermera. ¿Quién tiene derecho a hacerlo? Enfermera. Enfermera. De resto, y eso que aún así, la enfermera tiene derecho a hacerlo después de 2, 3 supervisiones, creo. Sí, vuelvo con el tema de las competencias. Yo puedo tener el título que quiera, tener la maestría, si quiero ser la coordinadora de lo que yo quiera, pero si no tengo las competencias, Sí, porque si uno nunca ha hecho un retiro de catéter central y hoy tengo mi paciente y voy a decir, lo va a retirar, no, tampoco lo puedo hacer. Yo tengo que haber tenido como una supervisión por una persona entrenada que califique que yo ya soy capaz de hacer eso. Así es. Un retiro de un drenaje hemovac. ¿Se refiere a retirar el DREN, pues? Sí, retirar el DREN. Enfermera, CEPI, auxiliar. Depende de qué nivel está el DREN. Ok. Como, no sé. Si es una herida simple, por así decirlo, y lo mismo, si la enfermera auxiliar tiene las competencias, podría hacerlo. Ok. ¿Una CEPI lo puede hacer? Sí. Sí lo puede hacer. Lo mismo, si también tiene las competencias, o sea, si ya alguien le ha mostrado, le ha dicho... Ok, la ha evaluado y la ha supervisado. Ok, exacto. Bien. Una curación VAC. Curación de una herida que es un tipo de pansement, eso es curación. ¿Sí? La presión negativa. La presión negativa, que es el VAC. Un auxiliar puede hacer esa curación, una CEPI, una enfermera obviamente sí, pero la CEPI, la DHC y la auxiliar puede hacer una curación VAC. Sí, lo pueden hacer todas. Nuevamente, si tienen las competencias, normalmente, porque hablamos ahorita de protocolos y demás, pero si el establecimiento les dice a ustedes que en ese establecimiento un VAC no lo puede hacer una enfermera auxiliar, entonces ellos tienen derecho de elegir las técnicas o los cuidados que la enfermera auxiliar tenga limitados. Pero en general, hablando de la orden de enfermería, de auxiliares de enfermería, qué competencias o qué técnicas de enfermería le permite ejecutar al auxiliar, dentro de esas está hacer un cambio de apósito VAC o de curación VAC. Ok. Pero la enfermera auxiliar debe haber tenido una formación, porque ese sí necesita una formación mínima, o haber seguido, o que alguien experimentado también le haya mostrado y diga, sí, efectivamente ya lo está haciendo bien, tiene las competencias y que el hospital lo permite, lo podría hacer. Sí, incluso nosotros también necesitamos una formación de eso, porque eso no es tan evidente y nosotros en el servicio, a nosotros en Notre Dame, no les permiten a los auxiliares hacer eso. No les permiten. Una administración de solución salina, solo solución salina endovenosa. ¿Quién lo puede hacer? Sí. ¿Quién no lo puede hacer? Todo el mundo, según la orden de auxiliares de enfermería, también una enfermera auxiliar para administración intravenosa de soluciones sin aditivos, dice, lo puede hacer la auxiliar. Si el establecimiento dice, en mi establecimiento no, porque he visto muchos errores, entonces no lo podría hacer. Bien. Normalmente la mayoría de establecimientos lo están permitiendo, cada vez están llevando a más, o sea, como llevando a
o permitiéndole a los auxiliares realmente llevar a cabo las competencias o el campo de ejercicio que les permite la orden de enfermeras auxiliares. Entonces, como que están acompañando más y más el personal. Pero ojito, porque efectivamente tienen que ser soluciones sin aditivos y por catéter corto, o sea, periférico, ¿cierto? Bueno, periférico corto. Y también debe haber tenido su evaluación por pues alguien que sepa, que les muestre cómo se hace la preparación, la identificación del saco de solución y demás. Entonces también lo podría hacer. Bien. Imagínate, y muy diferente. Una externa, Sí. Una CPI, una IDHC lo pueden hacer. Aunque ahí es muy interesante porque nosotros en Notre Dame no se podía. Pero también les voy a decir una cosa, muchachos, y hay que tener muy en cuenta. Ustedes, si un auxiliar les dice, yo no tengo derecho a hacer eso, yo no tengo derecho a hacer eso, asegúrense y pregúntenle directamente al asistente, si ustedes están como CEPI o como IDHC, pregunten al ICASI, a la persona como más a su nivel y no simplemente creerle al auxiliar, porque puede pasar, les digo por experiencia propia, que se van a encontrar a más de una belleza, alguna más de un auxiliar que va a decir, eso a mí no me toca, yo no puedo hacer eso, yo no puedo cambiar una sonda, un saco de una irrigación vesical, yo no puedo hacer eso, yo no puedo ir a irrigar un dredge, yo no puedo hacer tatati, porque ellas simplemente se quieren lavar las manos muchas veces y no quieren hacer muchas actividades que sí les permiten hacer. Pero es cierto que hay hospitales que prohíben ciertas cosas, por lo menos a mí en Notre Dame, allá no dejaban manejar la solución salina sin aditivos a los auxiliares. Era solamente las enfermeras y los EPIs. De resto, los auxiliares no tocaban absolutamente nada que tuviera que ver con la administración vía Yelco. O sea, nada que tenga que ver con, mismo si era solo una solución salina, tampoco tenían derecho. Pero más que, bueno, sí, obviamente la ESI o ICASI, que son las asistentes como la jefe inmediata de equipo, yo les diría, sobre todo en el periodo de integración, y los primeros 2 años, o sea, uno siempre tiene sus colegas con quien validar la información, pero sobre todo sepan que sus personas de referencia van a ser las consejeras, sobre todo la consejera que está con ustedes en la integración. Sí, André, pero es que si es de tarde o es de noche, porque tú dices la consejera, pero es que hay gente que está de tarde y de noche y de noche no hay consejeras. No, pero no en la integración, no están de tarde o no. Bueno, de tarde puede ser, pero nunca de noche. Ok. No les hacen en la integración. No. Allá, de noche no. Allá no les hacen. Vea, pues, en Notre Dame sí. Sí. Bueno. Escuchamos, pero no juzgamos. Escuchamos, pero no juzgamos. Ay, Dios mío. ¿Qué decía? Ya no se venga a trabajar aquí, ¿o yo? Ay, no, Dios. Explicarles ahí cositas. Ay, mamita, que sí creo. Bueno, revisión de historia clínica y transcripción de los medicamentos en el EFADIEM. O sea, cuando usted hace la revisión, que hay una ordenanza de una nueva prescripción de todo medicamento, endovenoso, laboratorio, no importa. O sea, una prescripción del medicamento, del médico, y usted va a hacer revisión de historia clínica y lo va a escribir en el EFADIEM y en el CARDES. ¿Quién tiene derecho a hacer eso? La auxiliar, la CEPI, la externa. Perdón. Todo el mundo, y acá es como que, este sí me da como muy personal, porque ahorita, como decía, muchas personas van a decir, ay, no, yo no me toca a mí, no es mi responsabilidad. Sí, de hecho, efectivamente es la responsabilidad de todo el mundo. Es el que yo no reviso las órdenes, yo no las transcribo, no. Que no sepa es una cosa, pero venga, le muestro. Pero es la responsabilidad de todo el mundo. Ok, todo el mundo. Hay que seguir ciertos protocolos nuevamente, ponerle la fecha, poner el medicamento tal cual como lo prescribió el médico, ponerle las iniciales y todo el cuento. Ahora, si es una orden farmacéutica, por ejemplo, que se recibió por teléfono, la misma persona
que la recibió debería hacer la transcripción en la hoja de administración de medicamentos. Ok. ¿Por qué? Porque hay que evitar, obviamente, toda confusión de transcripción, porque yo lo recibí, mientras que si el médico la escribió, cualquier persona lo puede transcribir en la hoja de administración de medicamentos, pero si yo lo recibí telefónicamente, yo debería hacer la transcripción de una vez también en la FADM, que es la hoja de administración de medicamentos. Ok, está bien. Cambio de colostomía. Un cambio de colostomía. ¿Los pueden hacer todas o no? Sí. Ahora hay que preguntarse, digamos, ¿cuánto tiempo de maduración? No sé cómo se diga. Perdón, hay cositas que no sé cómo se dicen exactamente, si se traduce tal cual. Pero si es una cirugía de menos de tantos días, solo la enfermera, de hecho a veces la especialista en... La ostomoterapeuta. Sí, entonces eso ya va a depender del hospital. Pero si es exactamente en ese tiempo corto, tiene que ser enfermera. Ya después, una vez han pasado los días estipulados por las direcciones, las directivas del hospital, entonces sí lo pueden hacer también. Las CEPI externas también lo pueden hacer como guiadas por las enfermeras y las auxiliares sin problema. Sí, de todas maneras hay que tener en cuenta que todos los pacientes postquirúrgicos, todos, incluso paciente que recién tuvo una cirugía, hay hospitales en donde la primera curación siempre la va a hacer el especialista. Y eso también va a depender, vamos a decir que del tipo de cirugía y también del tipo de cirujano, ¿sí? Porque hay ciertas cirugías o ciertos cirujanos que dicen, no, yo en mi posoperatorio, usted no lo toque, no lo mire, que yo hago la primera curación. Una vez yo venga a mirar, ahí sí la enfermera puede seguir. Pero eso va a variar. No va a depender del establecimiento, sino del cirujano. Del cirujano también. Ok. Administración de HIV. Ah, eso sonó bonito. HIV. ¿HIV? Uy. Perdón, no se pensó en otra cosa. De la hiperalimentación parenteral, ¿sí? Sí, la gente va a estar diciendo, ¿qué es eso? Los tramé. HIV. Sí. HIV. HIV. Bueno, HIV es la hiperalimentación efectivamente parenteral. Ajá. Primero que todo, es la alimentación, hiperalimentación tiene que ser administrada por catéter central, ¿cierto? Ajá. Entonces, a partir de eso, ya yo creo que la respuesta la tienen. Tiene que ser CEPI puede, o enfermera clínica. Nada menos que eso. Sí. IDHP sí, ya también, porque tiene, o sea, el IDHP o la enfermera formada fuera de Canadá puede ejecutar ciertas cosas porque ya tiene de todos modos esas competencias, se supone que las debe tener y que está pues en todo lo que es la integración, el aprendizaje del medio y todo el cuento. Pero sí, las primeras veces obviamente lo va a hacer con la enfermera por cuestiones de aprender sobre el protocolo como tal. Pero la intervención se supone que es algo que ya ha hecho antes y que entra dentro de sus competencias una vez las adquiere. Puede hacer también ese cambio de bolsa, esa administración la primera vez y todo lo relacionado con los HIV. Ok, que es lo que conocemos en Colombia, la nutrición parenteral. O en los otros. Aquí también a veces aquí se dice nutrición parenteral, la más conocida. Como también ahí va incluido la perfusión epidural, la perfusión de ACP, que también es administración endovenosa y por catéter central. La epidural puede ser por epidural, auxiliar, nada que ver, no tiene nada que ver ahí, pero la CEPI puede. ¿Es que la externa puede? No. La externa no puede. No puede hacer una doble verificación cuando uno va a hacer la verificación de la bomba de una perfusión de epidural, porque hay que verificar con una colega en el piso. No puede. No puede. Yo lo puedo hacer como CEPI, ¿lo puedo hacer con otra CEPI? Tendríamos que ver si como verificadora, vuelvo al mismo principio, si como verificadora puedo, con mi título de CEPI, puedo verificar y como administradora puedo administrar, entonces teóricamente podrían hacerlo. Pero habría que ver.
habría que ver si en el hospital está prescrito tal cual. Si puedo actuar como verificador, quiere decir que también lo puedo hacer como administrador, porque ahorita hablamos de la transfusión y yo sé que no quieres que me extienda, pero pues es que es importante. Ahorita les decía que la DVI es la doble verificación independiente. En esa doble verificación independiente tengo que saber que todo lo que yo verifico se supone que lo puedo administrar. Entonces, si yo voy a verificar algo que normalmente no podría verificar, yo no podría tampoco verificar. Está Y bien. dentro de las tareas o los roles que permite el establecimiento, porque ante la orden sí se puede, Ajá. sí se puede por todas las vías, menos un auxiliar de enfermería tiene vías de administración muy limitadas, por así decirlo. Entonces, si yo como administradora y como verificadora soy CEPI y que puedo hacer las dos cosas, teóricamente podría hacerlo con otra CEPI, pero habría que ver lo mismo. Se sienten cómodas, tienen las competencias, ya lo han hecho antes, hay varias cositas que hay que preguntarse. Bueno, y última por el lado mío, porque ya nos pasamos 7 minutos. Comiencen a hacer las preguntas porque voy a hacer la última de parte mía y es administración de medicamentos en un portacat. Nuevamente vamos a hablar de vías, como digo ahorita, centrales, ¿cierto? Entonces las vías centrales, ninguna enfermera, ni siquiera para administrar una solución salina, para hacer la administración, ¿cómo le llaman? Como La irrigación. La irrigación manual pulsada, es la palabra que buscaba, ni siquiera para hacer eso puede nada que tenga que ver con vías centrales. Entonces, el portacat que llaman, que es el tamborcito, ¿cierto? Que se pone acá. Sí. Bueno, en otros áreas, pero me refiero a que no puede. Es una vía central, no puede la enfermera auxiliar manipularlas, acceder a ellas de ninguna forma. Ni siquiera para, bueno, una curación, bueno, ese es otro tema, pero va a depender también, pero para nada que sea de administración, ni siquiera de solución salina. ¿Una CEPI lo puede hacer? Una CEPI lo puede hacer. Una CEPI lo puede hacer. Supervisada, o sea, validando de verdad sí. y yo creo lo puede hacer. Y yo creo que sí. yo en los zapatos, yo en la época cuando a mí me pidieron una vez hacerlo, yo decía, yo de eso no sé cómo se come y de eso yo no sé cómo se hace, necesito que me expliquen y ya uno comienza. Hay que tener las competencias, sí. haber conocido y haberlo hecho, porque si no tampoco se puede. No se metan a hacer, sí, no se metan a hacer algo que ustedes no saben, pregunten, hablen, es normal, es mejor hablar antes de ir a meter la pata. Bueno, sí. Aquí, preguntas. Nos pregunta Grace. Gracias, Grace, por estar aquí. ¿Quién toma gases arteriales? Nadie, ni siquiera el médico. Bueno, cuidados intensivos lo pueden hacer hasta las enfermeras. De resto, en las unidades, nunca, ni siquiera un médico se va a ver picando un paciente vía arterial para un gas arterial. Solo en cuidados intensivos y porque el paciente ya tiene una cánula arterial instalada. De resto, o sea, honestamente, nunca lo he visto en un piso de medicina que lo hayan hecho, ni siquiera el médico. Ok. Entonces, no podemos hacer gases arteriales. ¿Los inhalos no hacen gases? Los inhalos hacen gases. Tal vez toman muestras en otras áreas, pero en los pisos no. Ok. O sea, en los pisos, cuando hablo piso, hablo de hospitalización de tanto cirugía como medicina. Ok. Dice, Andrés nos hace un comentario aquí. Dice, en una entrevista para Sepia, me realizaron esta pregunta que tiene 4 pacientes. El primero se acaba de caer, el segundo tiene una herida infectada para curación, el tercer paciente era una admisión y lo último no sé, quedó incompleto. Y lo último. Lo último no se acuerda tal vez. Bueno. Lo último era hacer notas de enfermería que estaba con un auxiliar y con un preposé. Bueno, es como confusa la pregunta, Andrés. Yo me imagino que quiere saber cómo uno prioriza. Priorización y distribución de pacientes, creería.
Sí, me imagino, porque es muy típico. Acá cuando se hacen las entrevistas laborales, si uno conoce el campo de ejercicio mío y de los demás, entonces yo puedo delegar funciones, puedo saber quién puede hacer qué, porque recuerden, bueno, no lo mencionamos, pero yo tengo en mis actividades reservadas o en mi campo de ejercicio tengo muchas cosas que puedo hacer. Y yo puedo hacer todo, desde servir un vaso de agua, ¿cierto? A alguien. Pero la pregunta es, ¿la otra persona puede hacer lo que yo tengo que hacer? Por ejemplo, administrar una alimentación, hiperalimentación o alimentación, ¿cómo le dijiste? Nutrición parenteral. La nutrición Si la parenteral. respuesta es no, la otra persona no lo puede hacer, entonces a lo mejor va a haber cosas que yo le voy a tener que delegar a esa persona, ¿sí? Entonces, siempre hay que partir de ahí para saber qué voy a poder delegar. Después, dentro de la delegación, si hay cosas que yo no puedo delegar, tengo que priorizar. ¿Qué es más importante? Una admisión se supone que yo como enfermera debo ir a recibirla. ¿Por qué? Porque debo hacer una evaluación física y mental completa, cosa que no puede hacer nadie más. Un paciente que se cae, pero bueno, hay que ver, yo no estoy diciendo que esa es la primera cosa que hay que hacer, sino que me refiero a que hay que hacer esa evaluación. Pero la instalación como tal, pasarla de la camilla a la cama, de la camilla a la silla o como sea, lo puede hacer una preposé, o sea, un auxiliar de cuidado, ¿sí? Un paciente que se cae, digamos que dentro de todos esos ejemplos, para mí es la prioridad. ¿Por qué? Porque yo quiero saber el paciente está con dolor, fracturó algo, tiene alguna lesión, tiene algún impacto craneano, entonces, para mí esa va a ser la prioridad en ese momento, a lo mejor, dentro de eso. Ahora, si tengo un paciente que se cayó y a lo mejor otro que está con dificultad importante respiratoria, a lo mejor voy a tener que hacer un poco de distribución de tareas, ¿sí? Pero volvemos al tema de hay que preguntarse, ok, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué tengo yo que hacer que la otra no pueda hacer por mí? Para saber qué voy a delegar y dentro de lo que solo yo puedo hacer, ¿qué tengo que priorizar? Okay, pero si usted tiene entre el paciente que se cayó y la admisión. El paciente que se cayó, yo voy a ir a ver el paciente que se cayó. Espero que esa haya sido la respuesta, porque si a mí me dicen que el paciente que acaba de llegar está inestable, hablando de su nivel respiratorio, a lo mejor vuelvo y digo, voy a tener que redistribuir tareas, a lo mejor voy a asegurarme que el paciente que se cayó está seguro, por lo menos, y que pronto no tiene un sangrado o signos neurológicos así rápidamente que yo pueda ver, y me voy a ocupar del otro paciente. Pero si es una admisión que puede ser instalada por otro personal, ese otro personal la va a instalar en su cama, en un medio seguro, yo me voy a ocupar de la caída y los otros no me acuerdo cuáles fueron. Una curación de una herida infectada. La herida puede esperar, desafortunadamente. Y hacer las si notas. Tiene que esperar, puede esperar la herida y las notas de enfermería también pueden esperar. Las notas de enfermería, entonces, si es como que tengo que delegar, bueno, ¿qué nota de enfermería? Una nota de enfermería por una administración de un medicamento para el dolor, ¿quién administró ese medicamento? O sea, sí, hay que ver la noción de urgencia también o de prioridad en ese momento. Entonces, hay cosas que, bueno, así sea una nota de enfermería que yo tengo que hacer, igual puede esperar esa nota de enfermería. Está bien, sí. Pues yo pienso, Andrés, que de todas maneras eso hay que analizar porque es muy... Sí, hay varias cosas que analizar. Hay cosas hay que analizar porque yo personalmente, yo me iría, yo en mi ejercicio y en mi experiencia, y a nosotros siempre nos insistieron esa parte también, el tema de las admisiones son muy importantes y están muchas veces por encima de muchas cosas, porque la única que está autorizada y avalada para hacer una evaluación de una admisión es la enfermera. Un auxiliar no puede evaluar. No, yo sé, pero por lo menos yo te estoy diciendo, la admisión, porque usted no sabe, el paciente llegó muerto, el paciente no está respirando, el paciente, usted sabe que el camillero llega y muchas veces bota al paciente en el pasillo. ¿Sí? Claro, por eso digo que habría que ver si hay que ver, exacto, hay que mirar, es que por lo menos usted una admisión, solo con ir a saludar y ver que el paciente está consciente, ya usted sabe que el paciente está consciente. Y el paciente que se cayó, o sea, son dos cosas digamos que hay que saber bien, analizar bien el contexto de la situación. Claro, porque sí fue, vuelvo y digo, un impacto craneano. Sí. Hay que ver, o sea, qué tanta lesión tuvo el paciente o no. Sí, son varias cosas que así nomás no se puede
tomar una decisión. Bien, nos pregunta Joana. En caso del código azul, como premier respondiente, ¿puedo iniciar adrenalina como CEPI? No, ni siquiera en el piso. Para un código azul, hay que esperar el equipo de código azul. O sea, normalmente aquí, no sé cómo lo van a otros lados, por supuesto, pero normalmente a nivel provincial existen y son los códigos azules, o sea, los colores de los códigos son los mismos prácticamente en todo lado. Entonces, el código azul, ¿qué es? Una ausencia de respiración y de pulso. Las primeras maniobras que hay que hacer ante ese evento es, preguntar solamente si hay una reanimación cardiorrespiratoria, digamos que sí la hay. Hasta el prepose, que es el auxiliar de cuidado, cuidador, como le conozcan ustedes, tiene que iniciar la maniobra de compresión de compresión torácica, ¿sí? Mientras, obviamente, se lanza el código, se trae el carro y llega el equipo y empieza, pues, a hacer todas esas intervenciones. Pero normalmente es el equipo de código o el equipo de urgencia el que se encarga de la administración de toda la medicación. Sí, de toda la medicación. Y ahí es cuando yo les insisto mucho con el tema del idioma. Imagínese uno con ese francés chapuceado que no le entiende uno y usted en un código azul en una emergencia y que el médico le hable y usted, oh, désolé, j'ai pas compris, es que vous pouvez repetir. No, o sea, de ya el pánico total de saber que es un código azul, crisis, mejor dicho, empezamos a reanimar al paciente y después reanimamos a la enfermera CEPI o a la enfermera extranjera porque como no entendió. Es que ya ha pasado y la gente no cree, es que la gente no cree, pero historias es lo que hay. En la primera semana de integración ya ha pasado que se han encontrado con pacientes sin pulso. Y pues ahí toca así como que, ok, voy a empezar la reanimación porque eso y en cualquier lado, acá y en cualquier lado es lo mismo, ¿sí? Pero efectivamente el idioma, si ya uno se pone nervioso en el mismo idioma de uno, si llegara a pasar, ay Dios, en otro idioma es terrible. Por eso es que les echamos tanta gallina con el tema del idioma. Nos dice Joana Giraldo. A mí me hicieron una pregunta igual, efectivamente, era asegurar que el paciente que sufrió la caída no tenga alguna complicación y luego en orden de prioridades. Listo, Joana, muchas gracias. Bueno, mi gente, ya estamos llegando al final. No sé si tengan otra pregunta. Yo tengo una última, Andrea, acá. PTI. ¿Quién tiene o quién hace o modifica un PTI? Bueno, el PTI, para que sepan, es el Plan Terapéutico de Enfermería. La I por enfermiera, que es enfermera, ¿sí? Plan Thérapeutique Infirmier, solo la enfermera. Solamente, eso es una actividad reservada para la enfermera. Hacer, obviamente, la evaluación, determinar cuáles son las necesidades o esos diagnósticos que conocíamos antes, pero de enfermería, ya no le llaman diagnósticos de enfermería, sino las necesidades del paciente o las problemáticas del paciente. Y además de eso, no solo determinarlas, sino determinar intervenciones y directivas que van, pues, dirigidas a otros profesionales, ¿sí? A otros profesionales de realmente lo que es el cuidado de enfermería. Entonces, solo la enfermera puede redactarlo, modificarlo o cesarlo o terminarlo, pues, si la intervención debe terminar. Está bien, entonces, claro ese detalle porque ese PTI, les digo, es el dolor de cabeza de muchos. Efectivamente. Es el dolor de cabeza de muchos. Antes de que terminemos, yo solo quiero decir, obviamente ustedes van a escuchar que si lo hizo así, que si no lo hizo, es como todo. O sea, hay gente que el pare, el AG que llaman el stop, el alto, como le conozcan, va a decir, tiene que ser 3 segundos. Otros, medio frena y sigue. O sea, hay mucha gente que lo hace de muchas formas, pero ¿cuál es la ley que dice? ¿Qué dice el reglamento? ¿Sí? Es realmente, que no lo pararon, que no, a mí toda la vida me lo he hecho así, no me han dicho nada, ni ha pasado nada. Bueno, pues porque no ha pasado nada efectivamente. Pero ya en el momento de ir a ver, y porque lo que no sabe mucha gente también es que la orden de enfermería hace una inspección profesional, ¿sí? Entonces, uno nunca sabe, uno puede ser inspeccionado por el mismo establecimiento, pero también por la orden de enfermería.
Entonces ahí es donde van a ver cómo uno lo hizo, las notas de enfermería, cómo hizo tales cosas, bueno, dependiendo de todo lo que toque hacer en ese momento, pero pues vayan realmente a la base, a lo que dicen los documentos de sus establecimientos, cómo lo hacen ahí, no porque a mí me dijeron acá o allá. Y por ejemplo, cuando yo hago las formaciones, y yo me imagino que tú también, Norma, de integración a las personas que van a venir a ejercer, les digo, no quiero que se aprendan ningún tipo de protocolo de memoria, porque por ejemplo, nosotros donde trabajo no tenemos un protocolo de administración de nitroglicerina, pero la administración de la nitroglicerina es igual en todos lados, o sea, el famoso puff o la pulverización, a nivel de la presión arterial se debe respetar los mismos parámetros, esto, lo otro, esas son cosas que sí son muy parecidas, pero tener o no tener un protocolo, eso ya va a depender del establecimiento donde van a trabajar. Y hay que conocer en general lo que quiere decir una orden colectiva, un protocolo. Si uno ya sabe leer una y la entiende, uno no se la tiene que aprender de memoria, sino si uno sabe que existe, ir a leerla y referirse. Y saber dónde está, ¿no? Porque Exacto. imagínese usted en la urgencia y se va al computador. Ay, espere, el paciente con un dolor de trasternal y se va usted a la intranet a buscar. Y eso hace parte de lo que llaman aquí el développement de compétences, el desarrollo de las competencias de cada uno. No es porque, ay, yo nunca lo vi. No, uno nunca lo vio, pero en el momento en que uno tiene tiempo en la casa, eso hace parte de esas horas que uno le dice a la orden, que yo dediqué tantas horas a mi desarrollo profesional personal, o personal profesional, bueno, sí, como ese estudio autónomo que uno tiene, uno le dice a la orden de enfermería, sí, yo hice tantas horas, así, la orden le crea a uno, pero así. Pero demuestre. En serio conoce sus protocolos, en serio conoce su reglamentación, reglamentación sí. Del hospital. O sea, esas son las preguntitas que, o mejor dicho, la reflexión que yo siempre trato de hacerles, porque uno siempre, no, es que no tengo tiempo de revisar. No, obviamente uno cuando tiene tantos pacientes a cargo, a los que tienen que hacer evaluación, glicemias y de todo, al paciente no, pero en ese tiempo personal que uno le debe dedicar al desarrollo profesional, bueno, que uno debe declarar a la orden, porque la orden le pregunta anualmente, ¿cuántas horas dedicó usted a eso? Sí. Ahí está. Por eso, ahí está la pregunta. Por eso, muchachos, hay que tener en cuenta que hagan las cosas bien, hagan las cosas como lo exige la ley, porque es que si pasa que ustedes hacen algo que piensan que el hospital nunca les ha dicho nada, los consejeros no les han dicho por X o Y, pero resulta que la orden hace una selección aleatoria de profesionales y entonces, este año Andrea Sendales se ganó la revisión. ¿Dónde trabaja doña Andrea? La inspección. Busquemos dónde está Andrea. Y ustedes saben que uno está registrado y ahí dice uno dónde está ejerciendo. A ver si doña Andrea de verdad está allá, está haciendo esto. Ah, bueno, ella dice que está haciendo eso. Miremos si de verdad ella está ejerciendo su función, si está haciendo bien su tarea, si hace bien sus notas. O muchas veces hay mucha gente que escribe muchos acrónimos, muchas abreviaciones que a veces no son aceptados. Y entonces van a decir, es que mi compañerita escribió esto, mi compañerita escribió lo otro, entonces yo me copio, yo hago lo mismo. Y cuando le llegue el chequeo y la revisión, ahí sí, mejor dicho, ahogados, porque usted no le puede decir a la orden a llorar a los olivos, porque usted no va a decir, ay, es que mi compañerita escribió así, yo escribo así. Ah, es que el médico escribió así, yo escribo así. No. Cada quien es responsable de su permiso. Contarles también algo muy interesante con la orden de enfermería, porque yo sé que a veces uno piensa que la orden está para protegernos y la respuesta es no. Ya yo lo he mencionado varias veces y ahorita hay una pregunta arriba. ¿Tenemos sindicatos? Sí, el sindicato sí se supone que vela por los intereses del personal de enfermería, no la orden. La orden profesional de enfermería y de todas las que existan en Quebec vela por la protección del público. Sí, señora. Y para que ellos se puedan asegurar que estamos ejerciendo bien o como se supone que debe ser, entonces nos hacen el examen de admisión a la profesión, nos hacen la inspección profesional y hacen, bueno, otras actividades que hace que, pues, se supone que estemos al día con lo que se supone que debemos hacer. Ahora, la gente también piensa que la orden de enfermería
solamente cuando nos venga a llamar a rendir cuentas es que nos van a llamar a rendir cuentas y resulta que no. Cualquier persona, tanto profesional como del público, puede, ¿cómo se dice eso? Notificar a la orden de enfermería un procedimiento mal hecho por otra persona. Ujú. Si ustedes ven que hay alguien que está, no sé, que hizo mal un procedimiento y que además lo hace repetitivamente, porque uno a veces puede cometer errores, ¿cierto? Y pues uno lo declaró y todo el cuento, bueno, es otro proceso. Pero si hay algo que, no, Pepita Pérez nunca hace una evaluación pulmonar y siempre dice que ella auscultó a los pacientes. Ajá, Pero si hay sí. alguien que ya la ha estado checando, puede hacer esa notificación a la orden de enfermería y decir, tal persona está inventando ciertos datos, cierta información. Entonces ahí empieza toda la inspección profesional. Y eso con todo. Entonces no solamente lo pueden hacer colegas, lo pueden hacer los familiares, por ejemplo, de los pacientes, nuestros jefes, mucha gente. Algo que uno vea que es irregular en otro profesional, de una vez señalamiento a la orden de enfermería. Así que hay que estar con el ojito Ojo pelado. bien abierto porque, sí, no necesariamente abierto, pero me refiero a que hacer bien las cosas, como dice por ahí, ¿no? Después de, sobre todo los profesionales de enfermería, uno ya no tiene a alguien que lo esté checando a uno, no es el mismo juez de uno mismo, ¿cierto? Ay, pero si no yo crea. sé cómo estoy explicando. No crea, Andrea. Si yo no lo puedo ver, a lo mejor otro lo va a ver por mí. No crea. Aquí hay mucho observador. Aquí hay mucha gente que cree que a usted no lo están mirando y mentiras que hay mucha gente que lo está usted supervisando, que está mirando, está haciendo algo bien, está haciendo algo mal, está... ¿sí? My God. Entonces, hacer las cosas bien, ejercer las cosas bien, busquen sus protocolos, tengan en claro, no esperen que les llegue el paciente complicado o que les llegue el momento para ir a buscar. Ejemplo, no esperen tener un paciente con hipoglicemia para saber dónde está el protocolo de hipoglicemia y para saber usted qué tiene que hacer en una hipoglicemia, ¿sí? Entonces, ustedes entran y alguien me había escrito acá que ese hace el primer día de práctica clínica. O sea, eso va a depender mucho porque es que yo siempre les he dicho a los profesionales en la inducción, o Andrea me corriges, cuando entran yo hablo por el lado de los EPIs, cuando uno entra a la contratación con el hospital, siempre como el primer día es la asamblea general y son todos los empleados, no solo los enfermeros, todos, digamos, todos, preposes, auxiliares, todo para hacer como una presentación, recursos humanos, todos los seguros, la ordenanza, la convención colectiva, assurance colectiva, todo eso. Después hay como, generalmente, digamos, hay como una semana que uno hace como una semana de formación, que les enseñan, que los protocolos, que cómo se hace, y 2000 información que uno tiene que aprender muchas veces en una semana. Eso es una cosa de locos, porque imagínense, muchas veces no lo aprende uno en español, pues sí que es cierto en francés. ¿Sí? No, y menos con ese estrés del y con ese estrés. Y a veces son hasta 2 semanas. Voilà, 1 o 2 semanas por si aprender tanta cosa, es muy berraco. Y ya después se van al piso. Andrea, ¿sabes qué te quiero preguntar? Cuando yo hice mi CEPI, yo me acuerdo que a mí me dieron un cahier, un cuadernito, ¿sí? Y yo me fui con mi cuadernito y cada vez que yo hacía algo que estaba incluido en mi cuadernito, yo lo hacía firmar del asistente o de la enfermera Yumelé, la enfermera que me guiaba. ¿Actualmente se hace eso también? Sí, normalmente se sigue todavía con el famoso cuadernillo de avance de competencias, por así decirlo. Sí, más o menos, obviamente hay pues, modelos diferentes según el establecimiento, pero efectivamente tienen que ir viendo la evolución y eso aplica para todo el mundo, tanto los que vienen de afuera como los de aquí. Y hasta los que cambian de un hospital a otro, porque efectivamente tienen que ver, ok, si esto ya lo hizo, cómo lo ha hecho, o trato de adquiriéndolo, pero sí se hace. Sí, y es muy importante, yo les digo, ese cuadernito para ustedes es de suma importancia y ustedes háganlo día a día, vayan checando y van marcando y ustedes pídanle a la enfermera Yumelé, a la persona que la supervisó, que le vaya evidenciando. No lo deje a última hora,
porque uno se le olvida. ¿Será que hice esto? ¿Será Y que pueden cuándo? cambiar de preceptora. Pueden cambiar pueden cambiar de enfermera a Yumelé, pueden estar con otro tipo de persona que lo supervisa. Entonces, carguen su cuadernito, apréndanse en el cuadernito, sepa qué dice el cuadernito y yo hice esto. Vean, yo hice esto, por favor me firma. Y si no lo ha hecho, Sí. busque la oportunidad. Exactamente. Y Norma, solo para contestarle a Marta, para la práctica y también para las personas que se hayan formado aquí. O sea, todo el que esté en un periodo de integración del hospital va a tener que llenar ese cuadernito. A lo mejor van a ser diferentes modelos, me imagino, pero también lo tienen que llenar porque hay que ver efectivamente la evolución de las personas. Bien. Marta, ¿por dónde le escribió? Yo no veo a Marta. Cosas que yo puedo ver. Ay, Dios mío. Excuse me. Aquí me dice Milena, en el hospital que trabajo se llama la enfermera de gestión clínica. La enfermera de gestión clínica. Me imagino que serán las consejeras. Las consejeras. Ok, sí. Uh-huh. Bueno, muchachos, llegamos al final. Creo que no hay más preguntas. Ya nos dijo, aquí Grace nos escribió, gracias infinitas, Norma y Andrea. Me gustó mucho la información. Nuevamente les digo, muchachos, discúlpenme, no fue la mejor manera. Prometo y juro solemnemente que me voy a hacer un curso de cómo se hace el live en YouTube. 2 personas. Norma, de todos modos, que sepan que aquí no dijimos todo, porque no quisimos ir como con las actividades reservadas una por una, sino por cositas que se preguntan en la entrevista, a las que uno se enfrenta aquí. Faltan más cosas porque hay una cosa muy importante de la que no hablamos, que yo quiero que lo hablamos en la próxima oportunidad, que es la evaluación. Sí. Y cuál es la implicación del resto de profesionales, entonces, y que es algo que, o sea, no sé, yo lucho por ciertas cosas que nosotros como enfermeros podemos hacer aquí. Y bueno, me gustaría que lo tratemos en un nuevo live, si estás de acuerdo, porque efectivamente hay muchas cosas que no se mencionaron. Claro, claro que sí. Aprovecho para hacer la publicidad. Esto es el inicio de nuestro trabajo. Estamos formando una colaboración con Andrea junto con Jessica y probablemente Jimena también va a entrar en una colaboración cuando vayamos a hablar un tema de la parte anglófona. Entonces, estamos empezando a desarrollar temas para hacer colaboración. La idea es como por medio de mis redes, después va a ser por las redes de Andrea. Mejor dicho, los que me siguen a mí tienen que ir a seguir a Andrea y tienen que ir a seguir a Jessica y tienen que ir a seguir a Jimena, porque somos un combo. Ahora, en este momento, estamos todos unidos trabajando por ustedes. Todo gratis, todo accesible. Solamente les pedimos corazoncito, compartan, escríbanos qué quieren saber de más, qué otro tema les gustaría que habláramos. Y vamos a hacer como una secuencia de videos para poder ayudarlos en todo, de temas de interés, de todo lo que ustedes necesiten. Y vuelvo y digo, juro solemnemente, hacer el curso de cómo hacer un live en TikTok. Porque les aseguro que ahorita que colguemos, aquí doña Andrea me va a echar gallina por decirme, yo pensé que usted sabía. Ya te lo di. Pero que yo era la invitada. Exacto, era la invitada y terminó fue haciéndome la invitación. Pero bueno, aquí en esta vida todo se perdona. Andrea, muchas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por esta discusión tan amena, tan bacana, me gusta. La energía suya, la energía de la gente y la idea es disfrutarnos este tiempo. ¿Listo? Claro que sí, gracias Norma y gracias a todos los que se conectan, a todas. Y a todos, sí. La mayoría son mujeres, así que todas, gracias y efectivamente vamos a ir con temas de interés, pero tienen que escribirnos, decirnos qué les gustaría, porque si no, bueno, no se puede venir con el tema que quieran ustedes, así que bueno, gracias por su participación y los esperamos prontito, les vamos a estar avisando. Vale, feliz noche. Ya saben, compartan con todos sus amigos, familias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, cuídense. Chao. Gracias, Norma. Con gusto, chao. Gracias.